Hola, bienvenidos a este video de historia donde hablaremos a detalle sobre lo ocurrido en la Segunda Intervención Francesa. La Segunda Intervención Francesa en México fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861. Segunda Intervención Francesa. La Segunda Intervención Francesa fue un conflicto armado entre Francia y México durante los gobiernos respectivos de Napoleón III y Benito Juárez. Esta invasión se extendió desde 1862 hasta 1867 y enfrentó no solo a ambas naciones, sino a las facciones conservadores y liberales. Una de las consecuencias más importantes en los hechos de México después de esta intervención fue la reelección de Benito Juárez tras volver a la Ciudad de México en 16 de julio de 1867, el cual restableció la República y fue reelecto por tercera vez como presidente, a pesar del descontento de algunos seguidores. Como punto número 2 tenemos la desaparición del Partido Conservador después de perder gran parte de su ejército. Como punto número 3 tenemos la figura de Porfirio Díaz. Y como punto número Causas de la Segunda Intervención Francesa. Después de la expulsión de Antonio López de Santa Anna como presidente de México, el país se dividió entre conservadores que buscaban un sistema monárquico apoyado por la Iglesia y el ejército, y los liberales que deseaban una república representativa federal. El enfrentamiento entre ambas facciones estableció los antecedentes de un conflicto que más tarde desembocaron en las causas de la Segunda Intervención Francesa. Fin de la Guerra de Reforma 1858-1861. La guerra entre liberales y conservadores había empobrecido al país, de modo que se veía inhabilitado para pagar la deuda externa. Las reformas liberales encabezadas por el presidente Benito Juárez tenían descontento al bando conservador, que deseaba una monarquía como forma de gobierno. Los principales acreedores de México organizaron la Convención de Londres, 31 de octubre de 1861. Decidieron partir a México para exigir que se cubriera la deuda y formaron la alianza tripartita. Batalla del 5 de mayo. Las tropas francesas, al mando de Charles Ferdinand Latrille, conde Lorence, marcharon hacia Puebla, la única ciudad que evitaba el paso del ejército hacia la capital. No obstante, Benito Juárez había enviado al general Ignacio a la ciudad para protegerla de la invasión francesa, y el 5 de mayo de 1862 llegó a Puebla acompañado de casi 5,000 soldados. A pesar de que las posibilidades estaban en su contra, pues el ejército francés era considerado el mejor ejército del mundo, Zaragoza y sus generales lograron repeler el ataque hasta hacer retroceder al conde Lorence. Los nombres que destacaron durante la batalla fueron Miguel Negrata, Porfirio Díaz, Felipe Berrizóbal, Juan Méndez. Este evento provocó que Napoleón III enviara más de 30,000 soldados hacia México, mismas que arribaron a Puebla. El siguiente año, durante el periodo, Zaragoza había fallecido de tifus y lo había sucedido en Jesús González Ortega, cuyo ejército fue sitiado el 16 de marzo al 17 de mayo de 1863, año que Puebla fue tomado, dejando el paso libre a la capital. Caída de la Ciudad de México y la invasión francesa. Debido a la inminente llegada del ejército francés, el presidente Benito Juárez y sus ministros abandonaron la ciudad el 31 de mayo de 1863. Se dirigieron al norte con la intención de buscar ayuda económica de los Estados Unidos, comenzando un gobierno itinerante, mientras el ejército francés entraba a la Ciudad de México. Grupos conservadores mexicanos en Europa se encontraban en busca de un miembro de las casas monárquicas
para invitarlo a México como emperador. Después de varias negociaciones, Napoleón III se decidió invitar al archiduque Maximiliano Habsburgo y a su esposa Carlota a convertirse en emperadores de México. Tras Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano y Carlota llegaron a la Ciudad de México el 12 de junio de 1864, respaldados tanto por los ejércitos belga y austriaco como por los conservadores mexicanos. Tras la coronación de Maximiliano, oficialmente existían dos formas de gobierno en México: la República, con Benito Juárez a la cabeza, y el imperio impuesto por franceses y conservadores. Sin embargo, las ideas liberales de Maximiliano, que insistió en mantener la mayoría de las leyes de reforma, provocando que perdiera apoyo de los conservadores. Por otra parte, generales liberales como Juan de la Luz Enríquez, los hermanos Díaz, Félix Porfirio y Mariano Escobedo seguían comandando batallones que ganaban terreno al ejército francés. Fin de la Segunda Invasión Francesa. El final de la Guerra de Secesión permitió a los Estados Unidos brindar un préstamo a Benito Juárez y a los ejércitos liberales. En 1867, Napoleón III retiró sus tropas de México para evitar el expansionismo de Alemania. Para junio de 1867, el ejército de Juárez ya había alcanzado a dominar gran parte del territorio perdido y Maximiliano se encontraba sitiando en Querétaro junto con los conservadores Miguel Miramont y Tomás Mejía.